Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a estar hoy día en este seminario. La verdad que es una muy buena iniciativa, así que felicito a todos los que han trabajado por esta iniciativa. Muchas gracias, por supuesto, a los dueños de casa, a don Bernardo Larraín, presidente de Sofofa. Y yo quiero partir diciéndoles que una de las cosas que tenemos que hacer pensando en que nos vaya bien a todos es ser optimista. Cuando venía hacia acá trataba de recordar alguna buena noticia que haya leído en un periódico nacional respecto del Maule este año. Y la verdad que lo único que se me viene a la cabeza es el cierre de Llanza y el cierre de Pastazuazo. Dos malas noticias respecto del Maule. Y sin embargo, cuando uno ve las cifras del Maule son buenas. Y por lo tanto estamos viviendo un mundo en el cual solo las malas noticias parecen ser, ¿no es cierto?, noticias destacables, noticias para destacar. Y tenemos que revelarnos respecto de eso. La verdad es que tenemos un Chile en marcha, tenemos una región que está en marcha y por lo tanto tenemos que ser capaces de tener el optimismo y tener la fuerza como para mostrar que efectivamente estamos haciendo las cosas bien. No solamente el gobierno está tratando de hacer las cosas bien, la principal labor del gobierno es obviamente a través de sus instituciones como Corfo, como probablemente nosotros les hizo la exposición Sebastián, ir en ayuda de quienes hay que nivelar de tal manera que puedan competir bien en una cancha, pero ciertamente desde el punto de vista del gobierno tenemos que poner una cancha que tenga un pasto bien aplanado, que tenga un estadio bien ordenado, de tal manera que quienes compiten en esa cancha, que son básicamente quienes están en el sector privado, puedan hacerlo en buenas condiciones. Esa es la principal labor del gobierno y desde ese punto de vista creemos que nosotros estamos enfocando bien nuestra labor y es el sector privado el que está respondiendo bien a ese llamado y a ese empuje que está haciendo el gobierno para que vuelvan a invertir, vuelvan a producir y vuelvan a sacar este país adelante del letargo en que estuvo por, la verdad, 4 años. Cuando nosotros observamos, y déjeme darle aquí 10 razones para las cuales nosotros estamos relativamente optimistas de lo que está ocurriendo en Chile y después entramos, vamos, a lo que está ocurriendo en la región. Pero primero, crecimiento. Se nos olvida ya como que estamos a fin de año y hemos escuchado y leído demasiadas veces que Chile va a crecer 4% este año. Y se nos olvida lo impresionante que es esa cifra. Cuando la comparamos con el 1,5% que se creció en promedio en los 4 años anteriores, con el 1,2% que está creciendo Latinoamérica este año, o con la revisión a la baja que ha sufrido el crecimiento mundial. Se nos olvida que hace tan solo un año las expectativas de crecimiento en Chile fluctuaban entre 2,5 y 3,5%. O sea, en el mejor de los casos, hace un año atrás, se esperaba que Chile, si le iba realmente bien, podía crecer al 3,5% y sin embargo vamos a terminar un año creciendo al 4%. No nos podemos olvidar de eso porque hemos dado un cambio enorme respecto de lo que el Chile que teníamos hace un año y el Chile que tenemos hoy desde el punto de vista de las perspectivas hacia adelante. Y cuando vemos el 2019 desde el punto de vista de crecimiento, nuevamente, hoy día salieron las expectativas de crecimiento de quienes contestan la encuesta del Banco Central y nos hablan de un aumento leve en esas expectativas a un crecimiento cercano al 3,6%. Nuevamente estamos, ¿no es cierto?, más que duplicando el crecimiento que traíamos de tendencia en los años anteriores y estamos creciendo mucho más de lo que crece el promedio de Latinoamérica y ciertamente mucho más de lo que crece el promedio de los países de la OCDE, que nos gusta tanto compararnos. Entonces, tenemos un buen año, hemos sido capaces de dar vuelta, una situación bastante precaria y además tenemos buenas perspectivas hacia el próximo año. Particularmente atractivo y interesante ha sido lo violento que hemos sido capaces, lo rápido que hemos sido capaces de dar vuelta la inversión. La inversión, ustedes saben que es una de las prioridades que se puso el gobierno del presidente Piñera, lo pusimos en el programa, el presidente Piñera nos encargó el Ministerio de Economía que le pusiéramos particular énfasis a eso, sacamos una agenda pro inversión muy al principio del gobierno que incluía la creación de una oficina de gestión de proyectos sustentables, proyectos de ley y varias otras iniciativas y la verdad es que se ha logrado dar vuelta a los ánimos en Chile y ustedes ven ahí como las expectativas del crecimiento de la inversión. De nuevo, cuando mirábamos hace pocos trimestres atrás, eran que en el mejor de los casos íbamos a lograr niveles de crecimiento de la inversión del 3% y estamos probablemente acercándonos al 6%, que era la meta bien ambiciosa que nos pusimos, pero sobre todo importante ver que el próximo año ya la inversión se acerca probablemente también al 6%, por lo tanto le ponemos raíces
a este crecimiento para que no sea solamente un 4% un año y volvamos al mediocre 1,5, 1,7% el próximo, sino que si hay inversión le ponemos raíces para el crecimiento de verdad sea bueno también el próximo año. Otro de los lastres que ha tenido la economía chilena durante los últimos 4 años y la verdad durante los últimos 15 años es la productividad. Esta forma en que nosotros combinamos trabajo con capital que hace que hagamos las cosas más inteligentemente. Con menos esfuerzo hacemos más, de eso se trata la productividad. Y cuando miramos lo que ocurrió con la productividad en los últimos 4 años, esta cayó 1,2%. Vale decir, hicimos esfuerzos de inversión, hicimos esfuerzos de poner más gente a trabajar y esos esfuerzos sumados, la suma de las partes fue menor que, ¿no es cierto?, que la combinación de ellas. Bueno, la productividad se trata de que sumemos las partes y que 2 más 2 no sea 4, sino que sea 5, y este año lo estamos logrando por primera vez en los últimos 4. La productividad está creciendo nuevamente y por lo tanto podemos mirar con optimismo que cuando hagamos el esfuerzo de trabajar más, de invertir más, además ese esfuerzo lo estamos combinando de una forma más inteligente para obtener mucho más con ese mismo esfuerzo. Esto no es menor. Es una tremenda noticia y nuevamente no he visto destacada esta tremenda noticia y la verdad que me llama la atención y por eso que les hago este llamado, ¿no es cierto?, bastante entusiasta de pongámonos contentos con las cosas que hemos logrado porque de esa forma vamos a tener, nos vamos a poner nosotros también en marcha para lograr cosas buenas hacia futuro. La gente dice y los titulares dicen, bueno, sí, pero usted está hablando, ministro, de crecimiento, inversión y productividad. Son 3 palabras que la gente no entiende, son 3 cosas que a la gente no le llegan. Yo he repetido varias veces decir, mire, las cifras macroeconómicas no se construyen, no caen del cielo, no se construyen desde arriba hacia abajo, se construyen desde abajo hacia arriba. Son las cifras agregadas, vienen, ¿no es cierto?, de la microeconomía, de lo que le ocurre a las familias, de lo que le está ocurriendo a las empresas, y por lo tanto podemos ser perfectamente posible reconstruir esas cifras desde abajo hacia arriba. No tiene ningún sentido decir, ¿no es cierto?, que el crecimiento no le está llegando a los chilenos de verdad, si las cifras vienen de los chilenos de verdad. Y para muestra de eso, les quiero dar, ¿no es cierto?, hoy día como primicia, porque esto no está publicado todavía, 122.000 nuevas empresas se han creado en Chile en los últimos 12 meses, y la verdad que eso es récord histórico desde que tenemos esta cifra. 110.000 se hablaba, ¿no es cierto?, hasta el mes pasado, vamos en 122.000, y como ustedes pueden ver, no solamente es récord histórico, sino que se ha más que duplicado la tasa de creación de nuevas empresas de un año hacia el otro. Y por lo tanto, si hay gente creando empresas, quiere decir que tenemos gente entusiasta respecto de lo que va a ocurrir en el país hacia futuro. No solamente de lo que ocurrió en el 2018, sino que si uno crea una empresa, obviamente no es con la idea de que vamos a tener un país que le va bien un año y después le vuelve a ir mal los años que siguen, sino que estamos hablando de un país que probablemente tiene perspectiva. Y ya no estamos hablando, ¿no es cierto?, de grandes empresas, grandes empresarios, de inversiones o cosas abstractas. Estamos hablando aquí de personas, pymes, emprendedores que están creando empresas para llevar a cabo esos emprendimientos. Lo mismo podríamos decir de cosas más cercanas a la gente aún, como puede ser las ventas de supermercado, que no las tengo acá, pero las ventas de supermercado más que duplican el crecimiento este año respecto a los años anteriores. ¿Qué más cercano a la gente que ir o no ir al supermercado, comprar o no comprar al supermercado? Pero si uno habla de que la gente esté optimista o no del futuro, bueno, las ventas de autos. Las ventas de autos representan una decisión difícil para la mayor parte de las familias chilenas. Más del 60% de las ventas de autos se hacen con deuda. Y cuando uno toma la decisión de endeudarse, lo toma consciente de que va a tener que pagar esa deuda y que por lo tanto tiene que hacer una mirada más de mediano plazo respecto a la situación económica que tiene. No es una mirada del mes, no es una mirada con el espejo retrovisor, es una mirada hacia adelante porque dice, bueno, me endeudo o no me endeudo, compro o no compro, cambio o no cambio el auto. Y esa mirada, ¿no es cierto?, cuando vemos ventas de auto tenemos que reconocer que hay, obviamente hay cientos de miles de chilenos que están tomando la decisión de hacer ese cambio, de tomar esa decisión, y si lo están haciendo es porque obviamente tienen que tener confianza respecto de que van a durar en sus empleos, que sus empleos están estables, que sus empresas les ofrecen estabilidad en el tiempo, que tienen oportunidades de trabajo hacia futuro y por lo tanto están confiados y contentos respecto de la situación que tienen hoy día y por eso toman esas decisiones. Entonces no hay esa disociación entre cifras y realidad, no hay esa disociación entre cifras y expectativas. Los consumidores y los empresarios y los emprendedores en Chile nos están hablando con sus decisiones, mucho mejor de lo que nos pueden hablar a través de encuestas, de que efectivamente confían en el país en el Chile que tenemos hoy, pero sobre todo en el Chile que tenemos hacia futuro. La inversión extranjera
ha crecido y por lo tanto tenemos inversionistas extranjeros que también están confiando en Chile y ha llegado en forma bastante masiva la inversión extranjera este año. Y además de eso tenemos un país, ¿no es cierto?, bastante estable desde el punto de vista de los precios. Y esto no es menor. Recuerden, ¿no es cierto?, que varios mercados emergentes este año han sufrido con el hecho de que el dólar se ha disparado, con el hecho de que han tenido ataques especulativos en los mercados y finalmente eso se ha traducido en muchos de ellos en inflación. Inflaciones altas como en Argentina de 40% y ni mencionar, ¿no es cierto?, otros países como Venezuela. Mucho se ha hablado del empleo y hemos sabido recientemente, ¿no es cierto?, que al final las cifras de empleo son mejores de las que se perciben solo mirando la tasa de desempleo. La tasa de desempleo está estable, pero las cifras de empleo del dinamismo del mercado del trabajo son mucho mejores que solamente mirar ese número de la tasa de desempleo estable. Y eso nos lo ha dicho el Banco Central y también nos lo dicen las cifras del INE, que cuando uno ve las cifras de crecimiento o creación de empleo asalariado del sector privado, la parte más de calidad de las cifras de empleo, nos está mostrando un dinamismo muy significativo respecto a lo que teníamos hace un año. Hace un año el sector privado se destruían en el neto 64.000 empleos y este año se han creado en el neto 72.000 empleos. Entonces cuando hablamos de la pérdida de empleos de 500 empleos en Farmacia Ahumada y es gran titular, o la pérdida de 1.000 empleos, ¿no es cierto?, en el cierre de Pastasuazo o de Llanza. Se nos olvida, ¿no es cierto?, que claro, son datos, son gente que lo está pasando mal, pero se nos olvida que hay otra parte, que es el dinamismo que tienen otros sectores de la economía que van a permitir que se absorban esos empleos que se pierden. Y de tal manera, ¿no es cierto?, que en la medida que haya dinamismo en la economía, que haya dinamismo en el mercado, lo que observamos es que si bien la natural ciclo de vida de las compañías hace que algunas compañías cierren, también es cierto que hay muchas otras compañías que están abriendo, que el hecho de que estemos insertándonos en la revolución industrial hace que algunas compañías ya no tengan cabida en el mercado, pero que sí, ¿no es cierto?, en la medida que surjan nuevas compañías, la gente que perdió su empleo en un lado lo puede encontrar en el otro y la verdad que en el neto hay más de 135.000 nuevos empleos que se están creando en el sector privado asalariado y eso nos habla de un sector de un empleo que está dinámico y no es cierto?, esta caricatura que se ha tratado de armar, ¿no es cierto?, de que esta es una economía que crece sin generar empleo, que crece sin que le llegue los beneficios de ese crecimiento a la gente. La verdad es que los datos y cómo la gente está actuando nos dice una cosa totalmente distinta. Solo para terminar este decálogo de las buenas noticias de la economía chilena, les quiero decir que además, ¿no es cierto?, hemos sido capaces no solamente de reanimar esta llama del crecimiento de la economía chilena, sino que lo hemos hecho con responsabilidad fiscal, lo cual no es menor. Normalmente, muchos economistas dicen, mire, la forma de reactivar una economía es, ¿no es cierto?, tirar la casa por la ventana desde el punto de vista fiscal, haga un gran programa de obras públicas, haga un gran programa de subsidio, crezca el gasto fiscal y de esa forma va a reanimar la economía. La verdad que esto se ha hecho por la vía de que es el sector privado el que ha tomado confianza nuevamente de la economía y la está sacando adelante, mientras el sector público lo que hace es ser responsable respecto a sus finanzas públicas, disminuye el déficit fiscal, estabiliza, como ustedes pueden ver ahí, la deuda que había crecido mucho y estabiliza el crecimiento de esa deuda y además, ¿no es cierto?, trata de hacer una revolución microeconómica, que es lo que estamos llevando nosotros desde el Ministerio de Economía para generar mejores condiciones para el emprendimiento, mejores condiciones para la inversión, mejores condiciones para la creación de empresas y de esa forma crear un ambiente competitivo y productivo en la economía chilena que dé una base para que tengamos un crecimiento sostenido, obviamente, y queremos que ese crecimiento también sea sustentable. Decía que yo escucho solo malas noticias de la región del Maule y cuando veo las cifras, la verdad es que veo una región en movimiento, una región en marcha, una región dinámica. De hecho, la más dinámica en el tercer trimestre de todo el país, ya les presentaron esta cifra con un crecimiento de 11%, pero además el mayor dinamismo, ese 11%, no solamente es la más dinámica del país, sino que es el mayor dinamismo de los últimos trimestres, de ese 11% de los últimos 3 años. O sea, nos habla, digamos, de una región que efectivamente está dinámica. Cuando observamos el catastro de proyectos que tenemos nosotros en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, también vemos una cantidad, nos gustaría ver muchos más proyectos en este catastro. No es extensivo este catastro, son los que nosotros tenemos, pero en este catastro vemos proyectos interesantes, por cientos de millones de dólares que tienen el potencial de los próximos 3 años, estos 5 proyectos por sí solos de generar más de 5.000 empleos. O sea, vemos dinamismo también por el lado de la inversión.
Les hablaba, ¿no es cierto?, de si esto le llega o no a la gente. Y bueno, en el Maule la gente está votando con sus idas al supermercado. Si uno mira los 3 años anteriores, nunca superaron las ventas del supermercado un crecimiento más allá del 1,5%. Este año están creciendo al 5%, 0,8, 0,6 y 1,1 son las cifras de crecimiento de los últimos 3 años en ventas de supermercado en el Maule, y este año crecen al 5% por arriba del crecimiento promedio del país. Lo mismo desde el punto de vista, ya les mencionaba, cuando les mencionaba la cifra de automóviles, el Maule, ¿no es cierto?, se ve más activo que el resto. Y las exportaciones, que obviamente son tremendamente importantes en esta región, porque estamos hablando de una región, ¿no es cierto?, que tiene una vocación agrícola importante. De hecho, ahí el ministro de Agricultura nos iluminará, digamos, con muchos más datos respecto de esto, pero claramente el hecho de ver exportaciones que crecen al 26% después, ¿no es cierto?, de haber tenido cifras bastante magras en los últimos años, de hecho caídas el 2015, 16 y 17 una subida muy pequeña, nos habla de un nuevo y un renovado dinamismo en la región que no podemos dejar pasar. Y desde el punto de vista, para terminar con las cifras, digamos, desde el punto de vista de la tasa de desempleo, la región del Maule tiene una tasa de desempleo que es un punto menos que el promedio del país, está relativamente estable, como les decía, pero tenemos un dinamismo en la generación de empleo que es muy atractivo. Me detengo un segundo en el sector turismo, porque ustedes saben que, ¿no es cierto?, el ministerio es Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y claramente, si bien ya varios han mencionado el sector turismo, aquí hay un potencial muy importante en turismo, y la subsecretaria Mónica Saraquet ha tenido especial interés y ha tenido especial dedicación en la región en el tema de turismo. Yo le he pedido, ¿no es cierto?, a la subsecretaria que vaya varias veces para allá, que se entere de los temas y que levante una cartera de proyectos del sector turismo, porque hay un potencial muy importante, y porque el turismo, cuando uno lo empieza a desglosar, se da cuenta que el turismo, primero, el turismo tiene como sector industrial de la economía, llamémoslo así, es un sector que tiene una participación de la mujer mucho mayor en el trabajo que la que tiene el promedio de los sectores económicos del país. Dos, es un sector que está mucho más fuera de Santiago que dentro de Santiago, y por lo tanto el turismo en sí es regionalizador. Y además el turismo, ¿no es cierto?, tiene cara de pyme. Mucho de lo que hay en turismo son emprendimientos y pymes, y por lo tanto tiene todos los elementos que realmente como gobierno queremos, ¿no es cierto?, cerrar las diferencias de participación de la mujer y hombre en el mundo del trabajo, queremos que las regiones tengan un potencial importante de crecimiento, queremos que las pymes sean relevantes en nuestro desarrollo económico, queremos que el emprendimiento reemplace a los recursos naturales como la fuente de riqueza más importante de nuestro país, y todo eso se conjuga en el sector turismo. Aparte de eso, es una industria limpia, es una industria sustentable, es una industria que es amable con el medio ambiente, y en ese sentido, ¿no es cierto?, se agrega a todas las otras características. Y por eso es que hemos puesto especial énfasis en el turismo, y estos son simplemente 3 ejemplos de cosas específicas en las cuales nos hemos estado preocupando. Primero, obviamente el enoturismo tiene un potencial muy grande en la región y lo estamos tratando de desarrollar, y hay un programa muy importante que está llevando a la subsecretaría. Hay la ambición desde hace varios años de generar un polo de centros invernales en la región, también estamos trabajando en eso, y bueno, y ya tenemos, ¿no es cierto?, un triunfo importante, creo yo, para la región, al haber podido declarar, ¿no es cierto?, como el primer parque nacional concesionado el Radal de las 7 Tazas. Así que ahí tenemos un tema muy importante para desarrollar. No puede ser el único, y en eso coincido, ¿no es cierto?, con el presidente de Sofofa, en que dicen tenemos que combinar distintos sectores de desarrollo. A mí me toca viajar por Chile por varias regiones, y cada vez que llego, la primero que me dicen, ministro, tenemos un potencial turístico extraordinario. O sea, todas las regiones, ¿no es cierto?, quieren tener un potencial turístico, lo cual es verdad, pero no puede ser la única industria. Tenemos que ser capaces de combinar industrias, y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que esta es muy bienvenida, pero no podemos dejar fuera las otras. Les decía yo, y con esto voy terminando, que desde el Ministerio de Economía estamos empeñados en hacer una verdadera revolución microeconómica. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si queremos de verdad tener crecimiento sostenido, si queremos de verdad tener crecimiento sustentable, y si queremos de verdad, ¿no es cierto?, queremos tener un desarrollo integral, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestras estructuras a nivel bien microeconómico, a nivel de empresa, a nivel de consumidores, a nivel de lo que el ciudadano de todos los días, que es ese ciudadano que puede ser una pyme, esa familia, ¿no es cierto?, que puede ser un emprendimiento, o ese ciudadano que puede estar convertido en un consumidor que va al supermercado o compra minutos de celulares u otras cosas.
La experiencia de ese ciudadano tiene que ser mucho mejor y a eso nos referimos con esta revolución microeconómica. Tenemos que, la experiencia de los emprendedores, de las pymes, de los ciudadanos, de los consumidores, tiene que ser una mejor experiencia y para eso tenemos que modificar muchas regulaciones en nuestro país. Estamos de alguna manera un poco agobiados de habernos convertido en un país un poco burocrático, un poco con exceso de regulación y regulaciones que a veces no tienen mucho sentido. De tal manera de aliviarle esa carga regulatoria a quienes tienen mucho menos herramientas para llevar esa carga a los hombros. Las grandes empresas tienen abogados, tienen consultores, tienen recursos financieros como para lidiar con la carga financiera que le significa el exceso de regulación. Las pymes, los emprendedores, los consumidores no tienen esa misma capacidad que tienen las grandes empresas. Los consumidores no se pueden defender por sí solos, les cuesta mucho, están dispersos, las pymes no tienen el capital financiero, ¿no es cierto?, para contratar a todos los asesores que necesitarían para esa carga regulatoria y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo de eso. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el Ministerio de Economía y hemos sido muy enfáticos en tratar de empujar esta agenda de revolución microeconómica. Y lo hicimos principalmente fijándonos algunos objetivos muy claros. Objetivo de inversión que ya les comenté, productividad, competitividad e insertar a Chile en la economía del futuro. Con eso creemos que, visto de esa forma, vamos a ser capaces de llegar a estos emprendedores, a estas pymes, a estos consumidores. Y creamos la oficina de gestión de proyectos sustentables para tratar, ¿no es cierto?, de destrabar los grandes proyectos en Chile y, digo, todos los proyectos en Chile y de tal manera que esos proyectos puedan salir adelante, ¿no es cierto?, y creen todo ese ecosistema que genera un gran proyecto donde se generan los empleos directos, pero también muchos empleos indirectos a través de servicios como alojamiento, servicios de comida, servicios de transporte, que están alrededor de estos grandes proyectos. Nos dimos cuenta que en Chile había un potencial grande a desarrollar en los próximos 3 años y generamos, ¿no es cierto?, estamos tratando de generar las condiciones para que eso ocurra. Y ese potencial se traduce en cerca de 60.000 millones de dólares, con más de 328.000 empleos potenciales que se podrían crear, de llevarse a cabo los cerca de 240 proyectos que nosotros tenemos en el catastro de GPS. Creamos también una oficina de productividad y emprendimiento nacional, con la idea de ir y poner foco en, como les decía antes, hacerle la vida más fácil a los emprendedores, levantar barreras. Por eso le pusimos Open. Coincide con el nombre, pero Open también, ¿no es cierto?, es un juego de palabras que quiere decir que nosotros queremos levantar barreras al emprendimiento, queremos estar abiertos a nuevas culturas, a tecnologías, abiertos, ¿no es cierto?, a interactuar con el resto del mundo, a tener regulaciones lo más parecidas a las del resto del mundo, de tal manera de no cerrarnos por la vía regulatoria a poder competir con el resto. Y estamos de verdad generando tenemos más de 500 iniciativas que podemos llevar a cabo desde Open. Muchas de ellas las hemos recaudado desde el mismo sector privado por la vía de la participación ciudadana que hemos establecido en un programa que se llama Enciende tu ampolleta, donde cualquier persona desde cualquier punto de Chile puede llevar adelante una iniciativa, ponerla ahí, nosotros la vamos a estudiar y darle una respuesta. Y por lo tanto queremos de verdad hacer esta revolución que signifique y que en la práctica signifique subir la tasa de crecimiento de Chile desde este 2,5, 2,6% que dicen algunos, 3 dicen otros, a una tasa de crecimiento sostenida en torno al 4%. Eso solo lo vamos a poder hacer en la medida que seamos pujantes desde el punto de vista de inversión, en la medida que realmente logremos mantener estas buenas cifras de productividad y para eso necesitamos un nuevo ambiente competitivo regulatorio en nuestro país. La productividad es importante desde el punto de vista del bienestar, porque solo esto que yo les mencionaba, de que en los últimos 4 años la productividad cayó al 1,2% promedio anual, solo eso significó, respecto de una productividad que hubiese crecido al 1%, que es la meta que nosotros nos pusimos como gobierno, perder desde el punto de vista de riqueza para todos los chilenos 50.000 millones de dólares. Y si nosotros somos eficientes, si somos capaces de llevar a cabo esta revolución regulatoria en Chile, vamos a ser capaces también de lograr generar para Chile una diferencia de 230.000 millones de dólares de aquí entre el 2019 y el 2025. Esto no es menor, es casi una vez el PIB y representa 5.000 dólares más per cápita el que hagamos esto o no lo hagamos. Y 5.000 dólares per cápita es el ingreso per cápita que teníamos los chilenos en el año 90. O sea, de verdad es un tema muy, muy significativo.
Les decía que el tercer pilar que hemos desarrollado y estamos desarrollando en el Ministerio de Economía es esto de insertar a Chile en la cuarta revolución industrial y obviamente eso requiere una nueva mirada, una apertura distinta, requiere que miremos las nuevas tecnologías, que miremos la innovación, que miremos la digitalización, no con la idea de que es algo que nos está molestando, de que es algo que nos saca de nuestra zona de confort, que es algo que nos obliga a movernos cuando en realidad estamos cómodos donde estamos, sino que lo miremos como la única forma de sostener un país en el tiempo es abrazar estas nuevas tecnologías y por lo tanto tenemos que mirarlo con la mirada de progreso que esto requiere. Y para eso estamos haciendo muchas iniciativas en conjunto con otros ministerios y la verdad es que esperamos, ¿no es cierto?, ser exitosos y esto se une obviamente a los esfuerzos de una buena regulación. Les decía que estamos generando una revolución microeconómica en Chile y les quiero recordar que hace no pocos meses atrás se hablaba de la sequía legislativa del gobierno. Nosotros en esta revolución microeconómica hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley pro inversión, que ya lo tenemos aprobado en la Cámara de Diputados. Hemos enviado que entró por el Senado un proyecto de productividad, número 1, y le digo número 1 porque queremos enviar un 2 y un 3 en la medida que podamos avanzar rápido en el Congreso. Vamos a enviar en enero el proyecto de pro consumidores. Estamos prontos a sacar adelante el proyecto de ley de pago a 30 días. Espero que eso sea ley la próxima semana. Tenemos el proyecto de ley de propiedad intelectual de INAPI, en que ayer aprobamos la mitad de las indicaciones del proyecto en la comisión de la Cámara. Estamos avanzando en ese proyecto. Tenemos el proyecto de firma electrónica avanzada, este proyecto que le decimos FEA, firma electrónica avanzada, pero en realidad es bonito, porque es un proyecto que nos va a servir mucho, digamos, para esa cosa, ¿no es cierto?, de integrarnos con el resto del mundo. Ese proyecto está muy cerca, también va a tercer trámite y está muy cerca de ser ley de aquí a un mes. Tenemos un proyecto de renovar el incentivo tributario I+D, lo vamos a poner también como ley en el primer trimestre del próximo año. Un proyecto de ley de transferencias tecnológicas, que lo estamos trabajando porque es lo que permite que ciencia e industria se junten, es lo que permite que lo que se hace en las universidades tenga repercusión a nivel de las empresas. Tenemos muchas cambios regulatorios que los podemos hacer por decreto y no necesariamente ir al Parlamento. Uno de ellos, y lo pongo como ejemplo aquí, es que fuimos capaces de rebajar las tasas de embarque de tal manera de que los emprendedores y toda la gente que vive fuera de Santiago pueda transportarse de una forma más barata, dado que ya estábamos viendo un empuje muy competitivo en ese sector por la vía, ¿no es cierto?, de la irrupción de las aerolíneas low cost. Tenemos un proyecto de ley de armonización regulatoria que estamos trabajando con la OCDE, que va a permitir que ya no tengamos todas las regulaciones made in Chile, sino que hayan regulaciones que hagamos en Chile, pero tratando de que ojalá respondan a los mejores estándares regulatorios del resto del mundo, de tal manera que sea más fácil hacer negocios entre Chile y el resto del mundo. Tenemos un lindísimo proyecto, se llama el proyecto de Astrodata. Chile tiene los cielos más prístinos del planeta, tenemos el 70% de la observación astronómica que se hace en Chile y queremos transformar a Chile en el centro de Big Data que se recoge de Astrodata. Estamos creando una fundación y estamos atrayendo a los mejores científicos del mundo para hacer de Chile el centro de Big Data asociado a la astronomía. También es un proyecto que, ¿no es cierto?, vamos a anunciar ya formalmente en marzo. Y obviamente tenemos otros proyectos de modernización interna que son relevantes. Perdón lo abrumador de todo esto, pero solamente para mostrarles que de verdad se pueden hacer muchas cosas para hacer estas revoluciones y por eso me atrevo a ponerle, ¿no es cierto?, que esto es una revolución microeconómica, porque muchas veces hablamos y nos quedamos en la discusión con la modernización tributaria, con la reforma de pensiones y con la reforma laboral. Y nos da la impresión en Chile de que si no avanza esa reforma no se está haciendo nada. Y les quiero mostrar que se pueden hacer y se están haciendo muchas más cosas que solamente estas 3 reformas que ustedes leen normalmente en los diarios. Estamos haciendo mucho más y ese mucho más lo estamos haciendo porque queremos que la tasa de crecimiento de nuestro país sea sostenida, que el progreso no sea de un solo año y que ese progreso además sea compartido con todos los chilenos. Así que vayan ustedes, ¿no es cierto?, con la mejor de las ganas a hacer negocios en su región, porque nosotros vamos a apoyarlo desde el gobierno tratando de aplanarles la cancha y hacerles más fácil sus emprendimientos. Muchísimas gracias.